¿Qué tal amigos, amigas? FGHJKLMM aquí para saludarles, queridos calcetines pantuflines. La entrevista de hoy va a estar intensa. Es mi amigo Adrián García desde España, casi colindando en la provincia de Málaga. Él es psicólogo, pero tiene una historia increíble. Siendo psicólogo, entró a las matemáticas y a la física cuántica y todo ello, y ha escrito un libro que se llama La revelación de la unidad, que se los recomiendo en demasía. Vamos a ver si ya ahorita me puede ver. Parece ser que ahora quiera la buena en la entrevista. Tenemos aquí problemas, pero espero que me pueda ver. Querido Adrián, si me ves, ponme una manita. Igual, amigos, amigas, quienes me puedan ver, o será mi Facebook. Ya hay uno aquí. Espero seas tú, Adrián. Ponme una manita. Dos. Qué bueno, entonces estamos en vivo. Saludos a quien me esté viendo. Pónganme una manita o algo. Quiero saber que no es mi Facebook, mi conexión. Y vamos a ver si es Adrián. Enviando invitación a Adrián. Ok, Adrián, ya te mandé la solicitud. Ya van 3 personas. Eso, qué bueno. Ya te envié la solicitud, Adrián, si la ves. Así que por favor, únete. Ya te estoy haciendo aquí promoción. Tiene todo lo que es física cuántica, alquimia, la maneja increíble. La caja de Pandora, él es participante de ese programa en España, que es, ok, hola Adrián, qué bueno, eso Adrián. Y qué gustazo, por aquí ya estamos conectando. Es mi amigo Adrián García, espero que ahorita que me esté escuchando oiga bien el audio, ahorita a ver si que me haga así. Hoy sí, hoy bien, hoy perfecto. Les presento a Adrián García, él es psicólogo de la Universidad de Barcelona. Le quiero pedir ahorita que él se presente y que nos dé unos 5 minutos de esta historia tan impactante, porque ha conocido las matemáticas, la física cuántica en tan poco tiempo y la maneja increíble, con un poco de alquimia. Gracias por la gente que nos empieza a ver. Es una historia de más de 13 años, le ha costado, que tuvo unos sueños raros y empezó a escribir este libro. A ver si nos puedes enseñar Adrián, libro de La revelación de la unidad. Acá lo tenemos. Es como 600 páginas, pero son 13 años de estudiar y de matemáticas intensas, de alquimia, de cábala. Ha conjugado tantas cosas y las explica tan bonito que por eso lo he invitado. Gracias, Eduardo. Quizás quería hacer un comentario sobre lo que dices, que el Adelante. libro está lleno de diagramas, dibujos, fotos, de forma que es muy bueno, se puede seguir muy bien todo lo que se va explicando. Ha sido uno de los esfuerzos que he hecho, ¿no? durante el proceso de escritura del libro, que está lleno de ilustraciones mías y lleno de imágenes de obras de arte analizadas, de monumentos, etcétera, etcétera, para facilitar la comprensión del lector. Creo ¡Wow! que por eso también la obra tiene ese grosor. ¡Wow! Increíble, ya lo quiero yo, mano. Me acabas de decir ahorita antes de entrar que por Amazon.com, amigos, lo pueden comprar ya y te lo mandan físico a tu casa. Créanme que está genial, pero bueno, vamos a empezar porque luego los aburro de tanta presentación. Que se presente él. Dinos qué hace un psicólogo, Adrián. ¿Quién eres tú? Y cuéntame un poquito de tu historia, de que no podías dormir y todo eso, por favor. Claro. Bueno, yo soy, como bien has comentado, Eduardo, bueno, antes de nada, antes de empezar, saludar a todo el mundo, darte las gracias a ti, Eduardo, por haberme invitado al programa y por darme la oportunidad de compartir con todos los que están hoy con nosotros, ¿no? Y agradecer a todos los que nos están viendo ahora y nos van a ver después, que se sumen a esta sinergia compartida que al final
me gusta repetirlo, esto es un trabajo en equipo de todos, ¿no? Nosotros estamos acá hablando, pero todo que esto se mueva, que la información se comparta y que realmente pues bueno pues esté generando un interés es porque es una sinergia compartida entre todos los que estamos aquí en este momento, ¿no? Y los que estarán después con nosotros. Entonces, dicho esto, voy a comentar brevemente cuál es mi perfil, ¿no? Yo soy efectivamente licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona en concreto, que es bueno, hay dos universidades importantes en Barcelona, la Autónoma y la de Barcelona. Y bueno, después de licenciarme como psicólogo, estuve perfeccionando con posgrados y másters en intervención ambiental. Yo soy especialista en todo lo que es la gestión medioambiental. Tengo un perfil profesional que a lo mejor no se conoce mucho a nivel internacional, que es psicólogo medioambiental, ¿no? Que es bueno, un perfil, como digo, muy especializado. Entonces, dentro de ese perfil, evidentemente, pues he tocado la rama científica, sobre todo cuando estuve en lo que nosotros llamamos el instituto, ¿no? Que es el grado medio antes de acceder a la universidad. Y por ahí pues hice ciencias puras y eso me ha facultado, supongo, en toda esta experiencia, ¿no? A poder pues desarrollar todo lo que iba investigando. Entonces, bueno, ¿cómo surgió todo esto, no? Como lo que tú preguntabas, como que un psicólogo acaba investigando matemáticas y acaba, pues eso, ¿no? Liado profundamente con las matemáticas. Pero bueno, esto es una experiencia que otro día la contaré de forma más ampliada porque hemos hablado con Eduardo que iremos haciendo algún que otro directo de cuando en cuando y entonces pues bueno yo creo que en uno de ellos quizás pueda profundizar más en la experiencia porque creo que es muy importante, ¿no? Cómo se desarrollan estas cosas, ¿no? Estas experiencias que en algún momento de nuestras vidas todos tenemos alguna. Lo que pasa es que a veces somos más o menos receptivos a ellas, ¿no? O a lo mejor nos asustan y demás. En mi caso, pues bueno, digamos que hubo un primer aterrizaje que fue puramente numérico por mi parte, que empecé a ver patrones numéricos de forma repetida y después de estar investigando unos días, eh, concretamente 3 días después de haber estado investigando de forma muy intensa, estaba por la noche. Fue en sueños, Adrián? No, no. ¿Cómo lo Como soy, recibiste? como soy psicólogo, lo puedo explicar bien. Ok. Yo estaba en estado de vigilia completa, es decir, yo me desperté y de repente, pues bueno, estaba en la cama y me pude incorporar, me semi-incorporar y lo que me ocurrió es que me desperté porque tuve una sensación extraña, que era como una pulsación energética en la zona del bajo vientre, como si hubiera latido un corazón que estuviera, pues eso, pulsando, ¿no? Pum, 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 Es pum, donde se pum. siente el amor también, ¿no? El amor lo sentimos ahí abajo, ¿no? Como nervios, como que hace así, como que pulsa. Sí, ¿no? Bueno, yo diría que el amor se siente en distintas Partes. partes, ¿no? En distintos lugares. Y precisamente la conjunción de esas. Pero eso luego lo podemos comentar. Volviendo a lo de la pulsación, a lo de la pulsación energética, ¿no? El tema es que, bueno, fue una sensación muy extraña. Y yo, claro, estaba despierto, como digo, miré hacia los lados, vi, bueno, a la que era mi pareja en aquel momento, que estaba durmiendo. Y bueno, evidentemente la habitación estaba pues casi a oscuras, con alguna pequeña rendija abierta de la persiana del dormitorio, pero bueno, había un poquito de luz, con lo cual sí se podía ver. Y claro, yo estaba semi incorporado, observándome y sin entender muy bien qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y de repente, cuando ya llevaba un rato meditando sobre lo que estaba pasando ahí, afortunadamente no me asusté, ¿no? Sencillamente me sentía mucha curiosidad por lo que estaba pasando. Ajá. De repente hubo como un estallido en mi mente y empecé a ver imágenes, sonido, a sentir sensaciones, emociones, el espacio, números, música, Wow. estrellas, en fin, no puedo explicar porque es una experiencia en que todo fue como una especie como de todo superpuesto. A lo mejor
Lo más parecido así en plan peliculero sería como lo del volcado de información en Matrix, ¿no? Cuando le conectan a Neo el cable en la cabeza Los y le números. vuelcan la información, si le vuelcan la información, pues bueno, evidentemente no es eso, pero la sensación que yo tuve fue como de golpe sentirme sobrecogido por una experiencia que no comprendía y que bueno, se me había llevado por delante en todos los sentidos, ¿no? En el ámbito mental, en el ámbito emocional y bueno, y en el ámbito energético. Y entonces, bueno, pues la verdad es que debido a todo esto, pues estuve un tiempo determinado que más o menos pudo llegar a ser entre media hora y una hora, no sé exactamente, porque luego estuve, cuando se finalizó esta experiencia, estuve en la cama otra vez con los ojos abiertos, observándome y pensando, madre mía, la que acaba de ocurrir, eh, pues podría ser perfectamente, ya digo, media hora, una hora. Entonces me levanté de la cama, me fui al comedor, miré la hora y eran aproximadamente las 3:30 de la madrugada. Y bueno, pues sentí que empezaba a ocurrir a partir del día siguiente. Eh, Fue algo progresivo, no fue de golpe, pero poco a poco fui teniendo la sensación en mi cabeza eh, que intentaba comprender conceptos para los cuales no estaba preparado para entender, ¿no? Eh, Sobre todo eran pensamientos recurrentes respecto a los números, la naturaleza de los números Ajá, y qué significaban los números, por qué los números aparecían en la vida de las personas, sí. por qué había recurrencia en esas apariciones, eh, qué significaba cada número, si los números procedían de Dios o de dónde procedían. Y empecé a pensar en las cualidades de los números, Wow. más que en la cantidad, ¿no? Y en cómo se describían los números. Y a partir de aquí, pues bueno, ya digo, fue un crescendo, ¿no? Lo que me pasó como psicólogo, porque es algo interesante de entender, es que estuve una temporada que me cuestioné si realmente estaba entero mentalmente hablando, porque lo que empezó como algo, como una inquietud mental, una curiosidad, se convirtió en una obsesión. Yo me pasaba el día completo pensando en estos conceptos. O sea, era 24 horas, incluso me iba a la cama y seguí durmiendo, soñaban con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, llegó un punto en que pensé, bueno, a ver si es que estoy perdiendo la cabeza, ¿no? Me está sucediendo algo. Claro, como psicólogo, me lo planteé. Entonces, bueno, lo interesante es que cuando uno se plantea eso, normalmente no es que esté ocurriendo, sino que sencillamente, sí, cuando uno es capaz de hacer la metarreflexión es que no se le está yendo la cabeza, porque cuando ocurre de verdad, uno no se da cuenta, ¿no? Entonces, eh, después me di cuenta de eso también. Lo que pasa es que cuando estás inmerso en la situación, pues bueno, todo te lleva por delante, ¿no? Y para que nos entiendan los espectadores, las personas que nos están viendo o nos verán después, eh, y esto lo explico literalmente así en el libro, Ah, ok. yo me veía a mí mismo como intentando parar un frente de olas de kilómetros en una playa y que realmente era incapaz de parar más que la parte adyacente a mi cuerpo, ¿no? Que podía ser una muy pequeña parte y el resto de la ola, que tenía kilómetros, continuaba hacia adelante. Y eso es lo que ocurría en mi mente. Ok, entonces, me gustó mucho lo que dijiste. De allí empezaron los números y empezaste la investigación. Aquí tengo una pregunta. Me gustan las entrevistas locas, me gusta decirlo así. ¿Nos puedes explicar, para empezar, Adrián, cuál es la escuela invisible y quiénes han formado parte en ella? Bueno, lo de la escuela invisible es es un apodo que se lo puso Jocelyn Goldwyn, que es un autor extremadamente interesante, lo recomiendo. Ok, Y lo de la escuela invisible podríamos decir que es la escuela hermética, ok, pero es explicada desde un punto de vista mucho más amplio. Es decir, yo también me gusta llamarlo la escuela de las eras. ¿Por qué? Porque estamos hablando ah, del sí, conocimiento oculto, del conocimiento místico, que procede de cualquiera de las ramas de las tradiciones antiguas. Entonces podemos estar hablando de la tradición ancestral hebrea, ¿no? Que
se ha pues, transmitido generación tras generación a través del conocimiento cabalístico. sí. Y podríamos estar hablando del conocimiento mistérico, por ejemplo, de las culturas precolombinas, ¿no? Del cual pues ha sobrevivido poco porque los españoles arrasaron con todo, ¿no? Excepto con las Sí, pirámides. todavía, todavía. Sí. Pero me refiero a todo lo que Adrián, es el formato papel, ¿no? sí, ahí es donde, si hablamos de esto, es donde entran las figuras, la geometría sagrada, las figuras y todo eso, es como podemos verlo o hacerlo tangible, Ujú. ¿sí? Conforme a la geometría, el cubo, el círculo, el octaedro, el dodecaedro, de ahí salen, es lo que podemos decir desde Egipto al día de hoy, o la enseñanza Mira, hay algo que es importante. Esto lo explicaba muy bien en el libro. Elena Petrova Blavatsky, sí, yo lo explico en el libro también. No sé si los oyentes la conocen. Bueno, una persona que fundó la Sociedad Teosófica, que era una sociedad de corte rosacruciano Ajá, eh, durante el siglo XIX. Y bueno, lo que es cierto es que cuando en todo lo que es el misticismo, y en eso incluye a la cábala, se nombran a los números, o a las que, en concreto, por ejemplo, cuando hablamos del número 3 por decirlo de alguna manera, sí, que lo no hacemos. siempre, sí, no siempre se lo está nombrando como número, o sea, directamente, sino que en algunas ocasiones estamos aludiendo a su, digamos, representación filosófica, es decir, Correcto. a lo que transmite el número, o directamente estamos aludiendo a su geometría, ¿no? O a sus propiedades. Entonces, esto es como muy confuso porque cuando uno lee un texto de cualquiera de las ramas de la cultura mistérica se puede confundir muy fácilmente, porque a lo mejor te nombran dos o tres números uno detrás del otro, Sí, con tres o cuatro palabras intercaladas, hablando de adjetivos de cada uno de ellos, sí. y en esos adjetivos hay unas sutilezas que te permiten comprender si ese número lo están nombrando como número, como geometría o como principio filosófico, ¿no? O como arquetipo, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es muy importante, ¿no? La literalidad no existe en el conocimiento de la escuela invisible. Ok, o sea, tienen una esencia los números. En hebreo, como dices tú, en hebreo, eh, el número es una letra y la letra es una cosa Correcto. y una figura y algo más es lo que me estás tratando de decir, ¿no? Ahora, sí, podemos hablar entonces, porque hay algo muy loco en tu libro también que es el cero. El cero lo nombras como número, ¿no? ¿Qué nos Correcto. puede decir del cero? A ver, cuéntanos. ¿Tiene una esencia y de qué nos sirve? ¿Por qué entra en tu libro? Mira, entró en mi libro el cero porque yo creo que las reflexiones más profundas sobre eh, qué es Dios y Sí, cómo comprender la creación se produjeron a través de la reflexión en detalle, en profundidad, del número cero y el del número uno. Entonces, esto que estoy los diciendo números ahora, binarios, como el que he visto tus videos en YouTube, ¿eh? Cuando hablas del experimento de la doble rejilla, dices que hicieron un experimento con unos y con ceros y que obviamente a la persona se le dijo que más unos y salieron más unos, pero bueno, por ahí va, ceros y unos. vamos a ver, sí, lo que pasa que entrando en el concepto del número cero, ¿no? El Sí, concepto de cero es un concepto muy complejo porque si lo analizamos desde un punto de vista estrictamente matemático que nos da pistas para luego comprender la esencia de ese arquetipo que es el número cero, podemos decir que si imaginamos la recta de los números reales, ¿no? Imaginemos que esta es la recta y donde se intersectan los dos dedos está el número cero, ¿vale? En este lado, ah, ok, acá, sí, de ahí arrancamos, correcto, de ahí claro, arrancamos. ¿O a en la este derecha o a la lado, izquierda? ¿Positivos o exactamente, negativos? exactamente, positivos estarían hacia la derecha Sí, y negativos hacia la izquierda. sí, Entonces, vamos a ver, si el número cero, sí, como se dicen, es la representación de la ausencia de unidades o de la nada, correcto. ¿cómo puede ser que los números emanen del cero? ¿No? Porque Sí, si el cero no tiene sustancia, ¿cómo va a imprimir sustancia a algo?
correcto. ¿no? Eso es una primera valoración respecto al número cero, ¿no? Que Tiene no un, puede ser tiene un valor cuando se le pone ya a la derecha del número, ¿no? correcto. Ya tiene un valor, pero antes, continúa, por favor. Claro, a la izquierda también tiene un valor. Y esto, bueno, tiene que ver Así. también con el tema, con un concepto erróneo de las matemáticas para mí, que es el de los números negativos, en realidad. Cuando me los enseñaron a mí en el colegio, me decían que, porque yo preguntaba, bueno, ¿y qué es un número negativo, no? Y me decían, bueno, un número negativo es cuando eh, tienes una deuda previa de algo que todavía no tienes. Sí. Y claro, y yo en mi inocencia, ¿no? Pensaba, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Eso es que no tiene ningún sentido, es No absurdo totalmente. existe, sí, no No existe. existe, no Sí. existe. Entonces, como yo trabajo desde un punto de vista cercano pues, a lo que es la escuela pitagórica y el gnosticismo primitivo y bueno, estas corrientes de pensamiento que entienden que todo lo que existe se puede escribir a través de los números y viceversa, pues entonces el número cero y los números negativos tienen algún sentido, ¿no? Entonces, en vez de estar así, a lo mejor, derecha e izquierda, a lo mejor es que de cero parten dos ramas, ¿no? Que van en paralelo, una con la otra, y en vez de llamarlos negativos, los deberíamos llamar números polares. Es decir, sí que sabemos que en la naturaleza existe energía electromagnética, existen partículas cargadas positivamente y otras negativamente, ¿no? ¿Qué Sí, sí, onda sí. que los números estuvieran representando precisamente ese tipo de naturaleza, ¿no? Eso Wow. para mí tendría mucho más sentido. Entonces, con el número cero ocurre más o menos lo mismo. Es decir, por ejemplo, cuando estamos observando fenómenos en la naturaleza complejos, como podría ser un huracán, claro, un huracán es un vórtice que se forma por el choque de dos corrientes de aire, de aire Tierra. caliente y de aire frío, exacto, aire y tierra, pero, o sea, un aire que va por la parte baja y otro por la parte alta, pero en realidad son dos corrientes de aire muy fuertes de dos polos distintos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dentro de lo que es el eje térmico. Entonces, ¿qué ocurre? Que se forma Ujú. un vórtice tremendamente grande, ¿no? Que uno lo podría asemejar a los brazos de la galaxia donde vivimos. Por realidad, todos los movimientos son vorticiales, son giratorios. No existe ningún movimiento que sea rectilíneo, se lo puedo explicar luego. Y en el centro de ese huracán hay una zona que se le llama el ojo del huracán, que está Sí, sí, en un calma eje. total, pero Sí. sin embargo está en el eje de todo ese movimiento de energía cinética descomunal. ¿Cómo explicamos eso? Es decir, está en un punto en el centro, en completo equilibrio, ¿no? En calma total. Para mí esa es una analogía muy buena para entender el número cero. Es decir, el número cero no es la ausencia de sustancia, sino es digamos, el estado de máxima energía potencial que permite que aparezcan las unidades. Y por lo Wow. tanto, Ah, lo que tiene es una sustancia que es distinta a la sustancia de las unidades, es decir, de lo que nosotros entendemos como cosas físicas, ¿no? o sea, Entonces, es donde inicia la energía, donde inicia un valor, para entenderlo así. Ahora, lo que nos correcto. explicabas es, sí, todo en la Tierra hay un positivo y un negativo conforme a las leyes Ujú. herméticas, ¿no? Entonces, por eso el negativo es una energía, no es algo que no exista. Es lo que nos trataste de dar a entender, ¿no? Ahora, Correcto. y del ojo del huracán, pues se me hace tremendo. Entonces, quiere decir que en el centro es el cero, pero de ahí es donde surge las fuerzas, como dices, ¿no? Claro, ¡Wow! están pivotando todas las fuerzas alrededor de ese ojo del huracán. O sea, todo se mueve alrededor de ahí. Y cuanto más se aparta de ese centro, más fuerte es la energía cinética, ¿no? Que envuelve ese movimiento. Entonces, eso nos está dando una lección también filosófica, porque yo no sé si todos los que nos están escuchando han visto alguna vez un símbolo, que es un símbolo muy clásico en la escuela pitagórica, que es la mónada, que es un círculo, ¿no? Una circunferencia con un punto en el centro. No, yo creía que era el yin y yang, pero es tal cual, o sea, yo dibujo un,
Ok, donde dicen que todo inicia, o sea, así. Correcto, correcto, sí, exacto, exacto. Eh, 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 Entonces, ¿Eso qué nos indica ese dibujo donde siempre se arranca todo? ¿Es como el claro, inicio? ¿El átomo? claro, eso lo que nos está hablando primeramente es de un equilibrio de, digamos, de fuerzas, ¿no? Porque Ok, tú tienes digamos, un centro, como ocurre con el huracán, sí. tienes un algo que está, pero que está en el centro, ¿no? De esa figura, y alrededor tienes algo más que está delimitando otra área mucho más grande, pero que ambas figuras se mantienen en perfecto equilibrio, ¿no? Lancemos una línea desde donde lancemos pasando por el centro. Es decir, entonces, ¿qué nos está explicando esto? Nos está explicando que de alguna forma existen fuerzas que nosotros no conseguimos ver, fuerzas sutiles, que están manejando los hilos debajo de lo aparente, ¿no? Esto es como cuando vamos a la playa y vemos el mar en completa calma. ¿No has oído nunca la frase, ¿no? De que este mar parece una balsa de aceite? Pero es que en esa balsa de aceite resulta que hay millones de movimientos, cientos de miles de cosas que están interactuando al mismo tiempo, ¿no? Es Correcto. una madeja de sinergias, de fuerzas dinámicas que están interactuando y que nos dan la sensación de quietud. Ah, Esto es ajá, como cuando la rueda del coche arranca o de la moto y al sí. principio la ves en movimiento, pero cuanto más rápido va, llega un punto en que parece que está en estado de quietud absoluta. O sea, tú ves el dibujo como cuando está parado Sí. y en cambio está en movimiento. A ver, ahí te viene una pregunta que nunca te la han hecho, pero sobre eso. A ti y a mí, lo que ya entendimos es un poquito como, yo no sé si sea física cuántica lo que me estés contando, qué, pero a ver, No, bueno, ¿no? yo estoy hablando por un lado de principios filosóficos, pero lo Ok, estoy atando a, digamos, a principios físicos, sí, en ahí este te caso, va pero una, no he entrado en la cuántica todavía. ahí te va una pregunta que a lo mejor nunca te la han hecho sobre esto. Al entender que yo puedo ser un cero, Ujú. ¿de qué nos sirve? O sea, es el inicio del aprendizaje, por decirlo así, el inicio que yo puedo saber que a mi derecha hay una energía azul y a mi izquierda hay una energía roja, que hay un positivo y un negativo, y que yo, como el experimento de la doble rejilla, puedo, observando, puedo hacer mentalmente lo que desee. Correcto. En este caso, vamos a ver, voy a hacer dos aclaraciones antes de Sí, responder. sí. La primera es, y que creo que tú lo has comentado, Eduardo, de forma sucinta, desde mi humilde punto de vista, todo lo que existe en esta realidad está polarizado, ¿vale? Sería como Correcto. la mecánica de funcionamiento básico de todo lo que nosotros conocemos, funciona a Sí, través de la polaridad, ¿no? Antes hemos hablado de la temperatura, sabemos que está el frío y el calor, pero entre ese frío y ese calor hay muchos grados, ¿no? En los que nos podemos mover. Lo interesante de eso es que cuando uno está sufriendo un frío tremendo, por ejemplo, está en el Polo Norte a temperaturas de 40 grados bajo cero, y de sí. repente lo que ocurre es que siente calor, o sea, el frío le quema, ¿no? Y lo mismo ocurre con el calor extremo, es decir, cuando uno está sufriendo un calor terriblemente extremo, por ejemplo, en el desierto, puede llegar a tener escalofríos y frío. Entonces, claro, lo que nos está explicando, que es lo que decía yo antes, es que las cosas no se mueven en línea recta, se mueven en círculos y concretamente en realidad no es ni círculo, o sea, de forma vorticial. Sí, 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 sí. Entonces, el calor y el frío llegan a un punto que se tocan, que se contactan, ¿no? Y esto ocurre con todo lo demás. Por eso el símbolo del yin y el yang. Es decir, los polos de cualquier fenómeno que observemos están constantemente abrazados el uno al otro danzando. No es una lucha como la gente cree, ¿no? No hay una pugna por ver quién es Wow. el que tiene el poder, si el uno o el otro, ¿no? Y esto se aplica a cualquier, como digo, cualquier fenómeno social, físico, emocional, mental o lo que queramos imaginar en el mundo. Eh, en realidad el uno necesita al otro y el otro al uno, Ah, porque sin la acción del uno o del otro no existe movimiento y todo lo que nosotros conocemos se mueve, es decir, no hay nada que esté quieto. Eh,
esa sensación de quietud es una sensación falsa, ¿no? O sea, Sí. las moléculas y los átomos de nuestro cuerpo ahora mismo están en un movimiento tremendamente rápido. Por ejemplo, las proteínas de nuestro cuerpo, que son calificadas como dextrógiras o levógiras, lo son porque en dextrógiro o levógiro indica hacia qué lado están girando. Eso, Órale. claro, todo gira, todo gira. Entonces, todo está en movimiento, ¿no? Y este vendría a representar un principio, que es un principio que se explica también en la escuelas herméticas o la escuela invisible, que es que todo vibra, ¿no? O sea, en el Sí. fondo, esto se produce precisamente por el principio de polaridad, ¿no? Porque las cosas son complementarias y al mismo tiempo, pues bueno, pues en algunos momentos parece que están luchando, pero en realidad lo único que hacen es danzar. Wow. Entonces, esta es la primera puntualización. La segunda Wow. tiene que ver con la naturaleza de la realidad también, que es refleja. Es decir, cómo nos conocemos nosotros a nosotros mismos, ¿no? Es imposible hacerlo inicialmente si no tenemos a otras personas con las que interactuar. Porque cuando el discurso es de nosotros con nosotros mismos, y digo inicialmente, es muy complejo hacerlo. Cuando hay una persona que está muy avanzada a todos los niveles, lo puede hacer y puede avanzar sin ningún problema. Pero cuando empezamos nuestro camino, cualquiera de nosotros, necesitamos esa cultura del reflejo, ¿no? Cuando nos alegramos por alguien o con alguien, es porque estamos reconociendo en esa persona cosas que pueden estar en nosotros o que sencillamente nosotros estamos aspirando a hacer o a ser, ¿no? Y Claro. entonces vibramos con esa similitud. De la misma forma, cuando nos enfadamos con alguien, nos enojamos, nos violentamos y demás, es Ajá. porque estamos reconociendo aspectos de Sí. nuestra persona que nos disgustan o, no nos, no, o en algún momento pues hemos estado ahí y no nos gusta recordar, ¿no? Entonces, como digo, esto se podría llevar al ámbito de las matemáticas y de la física. Es decir, Ah, sí. sí, por ejemplo, el número que rige sobre todos los fenómenos del mundo es la unidad. Y ahora voy a explicar por qué. El número uno es el único número que existe realmente aparte del cero. Lo que nosotros entendemos como números son agrupaciones de unidades. Y ahora voy a explicar lo que estoy diciendo, ¿eh? Porque Sí. esto tiene una explicación que es muy simple, lo que pasa es que a veces cuesta de comprender. Digamos que cualquier cosa que nosotros observemos en el mundo está formada por unidades, pero ninguna de esas unidades es exactamente igual a la otra. Tienen un cierto grado de similitud y gracias a ese Sí. grado de similitud se agrupan entre ellas. Ok. Pero si, por ejemplo, cogemos y analizamos los copos de nieve que caen en una nevada, los cogiéramos y los analizáramos uno por uno, no existiría ninguno que fuera exactamente igual a otro. Correcto. Qué preciosidad. Correcto. Claro, entonces esto ocurre también con las células de nuestro cuerpo, con nuestros átomos, con cualquier cosa que analicemos en el universo. No existe en dos exactamente 100% iguales, nunca. Si existieran, se atraerían de forma tan irremisible que seguramente formarían un puente espacio-tiempo. Bueno, esto ya es una cosa que me saco yo del bolsillo. Pero Ento- sí. Entonces, ¿por qué? Si lo que me estás diciendo, o sea, hay infinidad de copos de nieve, millones diferentes. ¿Por qué bueno, vas a llegar a ese punto? ¿Por qué nada más me dices que Sí, los números cero y uno me quedo vuelvo, vuelvo, impactado, vuelvo, vuelvo, impactado? vuelvo. Lo digo en el sentido de que como si analizamos todas las cosas que hay en el mundo, no existen dos que sean exactamente iguales, por lo tanto, solo existe la unidad, es decir, la individualidad. Lo que ocurre es que esa unidad o esas unidades, esas agrupaciones de unidades, se adaptan y Sí, se agrupan por similitud. sí, Entonces, lo que determina en los movimientos eh, entre esas unidades es el grado de similitud sí. que tienen entre ellas. ¿Vale? Conforme a Por la ejemplo, vibración, conforme a la frecuencia y vibraciones, como se van juntando, tanto los hombres como todo lo que existe. claro, pero bueno, podríamos ir a otro tipo de consideraciones, ¿no?
Perdón, Eh, perdón, continúa, continúa. sí. Eh, por ejemplo, nosotros sabemos que la hoja de un árbol es la hoja de un árbol. Si cogemos la hoja de una haya, es completamente distinta a la hoja de un pino. Y sin embargo están dentro del conjunto de hoja. ¿Por qué? Porque tienen unas funciones biológicas y fisiológicas para el árbol que le son comunes, ¿no? Ok, Aunque tengan formas distintas, por lo tanto, están dentro del concepto de hoja. De la misma forma, las moléculas que forman esa hoja eh, están agrupadas porque existe una cohesión entre ellas, ¿no? Están compartiendo alimento, están generando una serie de funciones metabólicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo único que quiero decir con todo esto, para no perdernos en el hilo de la conversación, es que lo único que existe cuando uno analiza en detalle hasta el último pequeño detalle de las cosas, solo existe la unidad, es decir, solo existe una sola cosa que se agrupa a otras cosas parecidas, pero que son siempre distintas. Esto, por ejemplo, también lo podríamos ver en los seres humanos. No existen dos sí, seres humanos exactamente iguales, no los hay. No los hay. no, Incluso los gemelos univitelinos, que son los que nacen de la misma placenta, eh, aunque tienen muchísimas similitudes, existe un cierto grado de diferencia entre ellos. Y ese grado de diferencia, eh, pues digamos que es el gran qué, ¿no? Entonces, cuanto más se parecen entre sí, más sí, conectados están. Fíjate que los gemelos univitelinos son capaces de compartir emoción y pensamiento de forma telepática con mucha facilidad. Y correcto. esto tiene que ver con lo que he explicado, con ese principio de similitud. Cuanto más se parecen dos cosas, más fácil es que intercambien entre sí a nivel energético, ¿no? Que haya digamos, movimiento dinámico, una sinergia a cualquier nivel que permita un intercambio entre esas dos cosas, ¿no? A ver si puedo ir atando cabos. Me Un gustó segundito, mucho. un segundo, Eduardo, que Sí, vuelvo, sí, sí, porque sí. es que todo esto viene porque he explicado dos cosas que regían sobre el universo. Una que era el tema de la polaridad y Sí, la segunda que era digamos, el principio de reflejo, ¿vale? De reflejo, es como un espejo, ¿no? Es como un lienzo donde reflejamos. Entonces, explicando desde las matemáticas si realmente solo existe el número uno como tal. El número uno, cuando se multiplica a sí mismo, que nos da uno por uno, es uno. ¿Qué ocurre sí. cuando uno se divide a sí mismo? Nos vuelve a dar uno. La raíz cuadrada de uno da uno. Es Ay, ay, decir, ay. el número Sí. uno, el número uno se refleja a sí mismo. Lo que ocurre es que dentro de ese reflejo, en la propia dinámica de movimiento del mundo produce la desviación. Y gracias a eso existe el mundo como lo conocemos, Ah, ok. A ¿vale? ver, una vez más. Conforme a quién me dijiste, o sea, conforme a eso existiría la dualidad. ¿Correcto? A ver, una vez más, ¿cómo La, lo dijiste? Ajá. Sí, a ver, la dualidad sería un fenómeno, digamos, No, de reflejo extremo en este caso, ¿vale? ok, O sea, yo ok, ok. lo que venía explicando es que la unidad se refleja a sí misma, ¿vale? Y que en ese reflejo lo que ocurre es que como todo está polarizado en la realidad que conocemos, en esta tercera dimensión por lo menos, eh, esa polarización genera movimiento y ese movimiento genera diferencia. ¿Vale? Entonces las unidades que se reflejan a sí mismas acaban siendo distintas a causa de los movimientos. ¿Qué es un movimiento? Los movimientos son ciclos. Puede ser vibración, podemos tener ciclos de cualquier nivel al que queramos analizar. Están ciclos planetarios, por ejemplo, la noche y el día, ¿no? Estamos rotando alrededor del Sol y al mismo tiempo la Tierra está rotando sobre sí misma. Entonces luego tenemos las estaciones. Pero luego existen otro tipo de ciclos, ¿no? Por ejemplo, los ciclos de reproducción celular en nuestro cuerpo, ¿no? Eh, y es muy interesante porque, por ejemplo, para que todas las células del cuerpo se renueven, tienen que pasar 7 años. ¿No? Entonces, Ciclos. esos ciclos, lo mismo que los fenómenos físicos y las geometrías, se pueden reducir a números siempre. Siempre. Wow, qué hermosa clase nos estás dando y
wow, wow, qué increíble. A ver, ahí te va lo que estaba entendiendo, sí, sí, ya te dije, a ver. A ver, vamos a decir, del cero a mi derecha y a mi izquierda, ok, Ujú. conforme a Trimegistos, conforme a Kybalión, entonces podríamos decir que todo es uno, el bien y el mal al final es uno. Y los ejemplos que me pusiste, tremendos, ¿no? O sea, si yo me voy hacia la izquierda, más frío, más frío, más frío, más frío, de repente como que gira y regresa al mismo punto a pasar por el calor y regresar, ¿no? Claro, Así correcto. de, wow, qué cosa tan tremenda, man. Fíjate una Y, cosa, Eduardo, que en el fondo eso es la descripción de una superficie esférica. ok, si quieres ahorita pasamos, ese es el número 26 para que ahorita nos lo expliques, lo tienes ahí. Pero, wow, entonces, por eso tu libro habla la revelación de la unidad, o sea, todo al final regresa a lo mismo, entonces, Correcto, wow, correcto, wow. correcto. A ver, yo, Ahí te va una sí, enseñanza muy bonita a ti, te va una enseñanza muy bonita a ti. Sé que estás inspirado y todo, pero tú eras mi reflejo. Yo no me puedo ver a mí mismo y me tengo que ver en ti. Y si veo que tus ojos brillan, es mi reflejo de mí. Si tú sonríes es porque sonríes como yo. Y gracias por estar aquí, porque eres mi amigo y me veo en ti. Eres mi reflejo. Somos uno. ¡Wow! así es, Eduardo, así es, lo has comprendido perfectamente. ¡Qué Al cosas tan final, locuras, mano! ¡Qué bárbaro! Pero claro, habla. lo que ocurre también es que hay una disquisición de nivel y eso es muy importante. Es decir, todo el discurso que yo he hecho está apuntando hacia términos absolutos. Sí, Entonces, los términos absolutos, nosotros no vivimos en términos absolutos, vivimos en términos relativos. correcto. Entonces, dentro de los límites de los términos relativos, todo lo que yo he contado es mucho más difícil de ver o de entender porque nosotros lo que hacemos es categorizar el mundo en función de compartimentalizarlo, es decir, de generar eh, grupos, ¿no? De generar límites, de imaginarnos agrupar las cosas desde un punto de vista mental, cognitivo, para poder comprender lo que vemos. Y eso es lo que nos hace perder de vista precisamente lo que estaba explicando, ¿no? La Ujú. magnificencia de la creación y del origen de la divinidad, ¿no? Que está en todas las cosas. La primera energía que sale de la primera frecuencia, podemos llamarle que es el amor porque vibra muy bonito y hermoso, es la que vibra dentro de cada uno de nosotros. Y esa está, lo que decías hace rato también fue tremendo. O sea, cuando nos movemos, Uh -huh. estamos batiendo la energía, pero esa energía también está llena de amor. Ahora nos vamos agrupando porque las diferentes personas tienen una forma de vibrar diferente a cada otro grupo que vibra diferente. Pero al final, wow, qué hermoso lo explica, hermano. Somos uno también. Qué Somos uno, así interesante. es, así es. El tema es que por supervivencia y sobre todo por cómo nuestra mente trabaja en esta tercera dimensión, a través de esa polaridad que yo comentaba, cuando generamos los límites, todos los límites inclusivos, todo lo que está dentro de nuestros límites cognitivos, por ejemplo, si yo me defino como ser humano, incluyo a todos los otros seres humanos del planeta. Pero si yo me defino como español y me defino como español caucásico, ya estoy limitando mi campo de acción y estoy eliminando una parte importante o excluyendo una parte importante de seres humanos del planeta, ¿no? Si luego ya pues entro en tendencias de moda, digamos en temas profesionales, en otro tipo de disquisiciones, claro, cada vez se va haciendo más estrecho, más estrecho, más estrecho el embudo, ¿no? Hasta que llega un punto en que nos vamos separando los unos de los otros, ¿no? Eh, pero esto en realidad es una ilusión. Lo que ocurre es que igualmente tenemos que interactuar con la ilusión porque nosotros funcionamos dentro de ese mundo relativo, de límites. Entonces, lo que no es cabal es pensar en lo absoluto e intentar operar desde lo absoluto. ¿Vale? Esto que estoy diciendo es muy importante. Todo lo que yo he explicado hasta ahora procede de esa Escuela. perspectiva, de esa perspectiva de lo absoluto. ¿Vale?
de lo que nos conecta con la creación y con Dios. Sí, Pero, o sea, pero sí, sí, sí. claro, debemos interactuar en el día a día, o sea, tenemos que funcionar, tenemos que vivir y tenemos que comprender el mundo desde los límites porque si no seríamos capaces de interactuar con todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, creo que lo importante es alimentar esa visión y que nuestra acción eh, siempre, eh, desde la meta reflexión, desde el otro yo, desde esa parte de nosotros que está por encima de nosotros observando, seamos capaces de proyectarla hacia todo lo limitado que hacemos todos los días, ¿no? Y en la medida en que seamos capaces de hacer eso, nos estamos acercando a una visión A mucho la más unidad, espiritual de la vida. Mm. a la unidad. Sí, o sea, entonces quiero entender, el cero es el entender que voy a iniciar algo. Y cuando paso al número uno, es lo más increíble de todo. El uno es el absoluto, es el todo. Mira, voy a Entonces, poner un ejemplo, Eduardo, que lo vas a entender. sí. Ahora nos quedamos en silencio. Eso es cero. Eso es cero porque es la energía potencial esperando a ser movida. Porque nadie estaba pronunciando ninguna palabra, entonces el lienzo estaba en blanco. Pero tú sabes que el color blanco no está formado por un solo color, sino que está formado por la mezcla de los colores básicos, ¿no? De los tres colores básicos. Entonces, eh, lo que nos dice eso es que ese lienzo en blanco, como decías, un equilibrio de energías que está preparado para reflejar aquello que nosotros queramos dibujar en él. ¡Wow! ¡Qué bonito, man! ¿Y cómo lo reflejo? Obviamente, como dijera la cábala, pensando bien y todo lo demás, ya vendría como el experimento de la doble rejilla, conforme lo que yo piense, eso voy a plasmar, ¿no? Sí, lo que ocurre es que estamos muy centrados, vivimos en una sociedad que es muy intelectual y nos olvidamos de la emoción. Y a veces desde la emoción también nos olvidamos de lo intelectual, ¿no? Nos dejamos llevar a lo mejor por una emoción negativa o positiva que nos arrastra y nos hace perder de vista la mecánica por la cual operan las cosas, ¿no? Entonces, digamos que la forma de poder dar pasos hacia lo que queremos construir es alinear de alguna forma esa emoción con la mente y en el momento en que somos capaces de alinear la emoción con la mente y generar acción, es decir, mover energía, somos capaces de construir. Esto es como cuando queremos llegar a algún lugar, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo la playa a 1 kilómetro de mi casa y yo me quiero ir al mar a bañar porque me apetece, eh, pues resulta que, ahora imaginemos que en esta metáfora yo soy mi mente, ¿no? Y de repente quiero ir hacia el mar, doy 3 pasos para adelante, pero entonces se me cruza otro pensamiento y doy un paso hacia la izquierda, luego resulta que doy 2 pasos hacia atrás porque recuerdo que tenía hambre también, luego vuelvo a dar un paso a la derecha, luego me acuerdo que mi amigo me tenía que llamar y doy 2 pasos en diagonal. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa playa que está a 1 kilómetro nunca la vamos a llegar a pisar. Y esta es la metáfora de la vida. Nuestro centro de atención tiene que estar muy bien enfocado. Y nuestro centro de atención, si a ello le sigue una acción que es coherente con nuestra emoción y nuestro pensamiento, siempre conseguiremos aquello que queramos en la vida. ¡Wow! Impactante, amigo Adrián. ¡Wow! Ok, la vida tiene que estar llena de emociones para poder crear entonces este mundo tan hermoso. ¿Dónde aprendiste tanto y tan bonito, Adrián? ¡Wow! Bueno, en realidad sí que es verdad que he leído muchas cosas en estos últimos años, pero te diría que todo eso procede de las reflexiones que tienen que ver con esa primera experiencia que tuve. Y de comprender realmente esos principios tan simples que he explicado al principio, al comienzo de la conversación. Sí, La naturaleza del número cero, la naturaleza del número uno, la polaridad, esa dualidad, ¿no? Cómo funciona, cómo se mueven las cosas. Si uno analiza esos principios de forma profunda, puede comprender el mundo realmente muy amplio, ¿no?
En realidad, hablaste de un libro, el Kybalión, que quiero hacer un apunte, que no es un libro antiguo, es un libro bastante moderno. Eh, de hecho, sí, supuestamente se escribió en Illinois y lo Sí. hicieron William Walker Atkinson, eh, Paul Foster Case Ah, y sí. un tercero que no se sabe bien quién fue. Ajá. Walker Atkinson fue masón, Rosacruz, ¿A poco? Foster Case también, movimientos rosacrucianos. Eh, lo importante de lo que hicieron es que sí que se basaron en conocimiento antiguo. Y entonces Ah, hicieron una síntesis de escritos realmente ancestrales y lo plasmaron digamos, ese conocimiento hermético y lo sintetizaron en esas 7 leyes, ¿no? Que, bueno, la verdad es que es un libro muy bello, yo lo recomiendo mucho y creo que hay mucha sabiduría en ese libro. Eh, y que bueno que puede ayudar a reflexionar sobre todo lo que hemos estado hablando hasta el momento, ¿no? Lo ah, importante ajá. no es cuándo se escribió, sino las ideas que plasma, ¿no? Que Gracias. yo creo que son universales. Adrián, a ver, ha sido un tema, íbamos a hablar de otras cosas, amigos, amigas, íbamos a hablar hoy de los caballeros templarios, que es un tema increíble, pero yo creo que lo dejamos para dentro de un mes. Pero a ver, Adrián, bueno, vuelve a presentar tu libro, por favor, porque, wow, amigos, ya lo pueden comprar en amazon.com, La revelación de la unidad. Yo lo voy a ver si ahora que vamos a México me lo autografías, mano. Wow. Claro, no, no, encantadísimo. No, no, Yo, no. de Ajá. verdad que Antes de que se me me, vaya la onda, espérame. Todo lo que me acabas de decir, porque veo que también te gustan los sonidos, todo lo que me acabaste de enseñar con el 0, el 1, cómo inicia la vida y todo, ¿cómo le metemos los sonidos? ¿Qué tan importantes son los sonidos? ¿Quién nos enseña los sonidos? ¿Son números mira, también? correcto. Los sonidos son algo fundamental porque los sonidos son energía vibratoria que conecta lo que está aquí abajo con lo que está allá arriba. Wow. ¿Vale? Me voy a explicar. Si uno coge y analiza lo que es la energía en sí misma, nos vamos a encontrar con lo que es la longitud de onda, la frecuencia. ¿Vale? A medida que avanzamos, la longitud de onda se va haciendo más corta y por lo tanto aumenta la frecuencia, ¿no? Cuanto mayor frecuencia, más energía tiene esa onda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces pasamos pues de las ondas de radio, avanzamos, subimos y nos encontramos con la luz visible, avanzamos un poquito más y ya nos vamos a encontrar pues con por ejemplo, los rayos X, luego los rayos gamma y seguiríamos subiendo a otro tipo de energías, como digo, de vibración más alta, ¿no? Okay. Y por lo tanto de frecuencia más corta. Y entonces, lo importante de esto es que el sonido está en el extremo en que las ondas son largas, ¿vale? Esas ondas son largas, pero luego se va, o sea, ese sonido, por lo tanto, procede si esto lo estiráramos, ¿no? Y dijéramos, en qué potencialmente se podría convertir el sonido, de dónde procede, podríamos llegar a decir que podría proceder de un lugar en que hay una energía mucho más potente, ¿no? Con unas longitudes de onda mucho más largas y con Okay. frecuencias más cortas, ¿no? Entonces, esto lo que nos estaría explicando es que el sonido es una fuente de conexión con aquello que está más arriba, ¿no? Con energías que están por encima. Evidentemente, por encima de los rayos gamma y demás, llegaríamos a un punto en que nos encontraríamos con energías que la ciencia todavía no ha estudiado como tal y que estarían más conectadas con el ámbito espiritual que con el ámbito de la física actual, ¿no? Entonces, ahora imaginemos eh, que nosotros tenemos la capacidad de crear que así es, ¿no? Pero, como decía antes, se tienen que alinear ciertos componentes del ser. Entonces, voy a hacer notar algo, que es una obviedad, pero que es muy importante. Si nos fijamos en los orificios que tenemos en la cara, son 7, ¿vale? Cuento también los ojos, porque evidentemente debajo de los ojos ahí están las cuencas, ¿no? Entonces, fíjate que van a pares, excepto en un caso. O sea, las orejas son 2, los Sí, ojos son 2
Y la Dos nariz tenemos narices, dos orificios, sí, una pero boca. la boca es una. Ah, ok, Eh, ok. el- Todos estos reciben y este emite. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la voz es un órgano, es un instrumento por el cual podemos hacer aterrizar energías de orden superior al plano físico. ¿Y esto Wow, qué nos dice? Nos dice que todo lo que pronunciamos por esta tiene se repercusiones crea. importantes en el mundo físico. ¿Vale? Entonces, Lo- todo lo que decimos, en el fondo está conectado con lo que luego sucede a nuestro alrededor. de lo que estudiaste en la historia, porque los griegos, los mayas, la forma de hablar, hay sonidos, hay sonidos cortos, raros, locos Mm, también, ¿no? Culturales, o sea, forman de una forma, vibran de una forma diferente y crean correcto. algo diferente, o sí, Así es. Digamos que, que las distintas lenguas están afinadas en frecuencias diferentes, que tienen que ver con la idiosincrasia del pueblo que las utiliza ok, y también tienen que ver con el nivel, ¿no? Digamos, de la escuela de las eras de la civilización que las comenzó a utilizar. wow, Es decir, las lenguas de orden superior son aquellas que unen número a letra, ¿no? A símbolo. Esto ocurre con el hebreo, ocurre con el griego antiguo y con todas las lenguas antiguas en realidad. Las lenguas modernas, eh, aunque también están codificadas, están, digamos, fabricadas de forma mucho más simple, ¿no? o sea, tiene que ver que el número, o sea, por ejemplo, el hebreo, vamos a decir Aleph, ¿no? Aleph es igual Ujú. a 1, pero tiene una nota musical que es igual a Do, significa buey, significa Dios. eh, o sea, es por la vibración, que tiene una vibración igual y por eso sus valores, que es letra y número y todo. Y, Digamos que cuando se construye el alfabeto y el lenguaje sí, hebreo, se sí, tuvo en cuenta la repercusión que tenía a la hora de aterrizar conceptos, ¿no? En el mundo. Lo mismo ocurre con el griego y con los otros lenguajes antiguos. Es decir, no se hizo baladí como hacemos hoy en día, que las palabras mutan y se intercambian y se generan cosas muy extrañas, ¿no? Entre idiomas y demás. sí. Eh, Eran creaciones que se realizaban de forma bastante consciente, ¿no? Ok. Y esto ha pasado en la historia de la humanidad más a menudo y en tiempos contemporáneos más cerca de lo que pensamos. Por ejemplo, Dante Alighieri, eh, que es una figura que me imagino que muchos conocen, que este señor escribió la Divina Comedia, eh, que es una de las obras Maestras. universales más, sí, más estudiadas en el mundo, pues resulta que muy poca gente sabe que Dante era miembro de la Orden del Temple, de los Caballeros Mira, Templarios. wow. Lo que ocurre que no era miembro de la Orden del Temple militar, sino de la parte de la rama civil, de una rama que se denominaba los Fedeli d'Amore, los fieles de amor. Y se denominaban así porque el amor que querían representar con esa fidelidad no era el amor terreno, sino el amor que apunta hacia esa unidad de la que hablábamos antes, ¿no? Hacia lo espiritual, hacia Dios, hacia la creación. Entonces, yo os estoy explicando esto porque Dante, cuando escribió la Divina Comedia, eh, precisamente lo que hizo fue sentar las bases para el idioma, el lenguaje italiano moderno. Esto lo hizo alguien que estaba metido en la escuela invisible, en la escuela de las eras. Y como digo, no es algo casual, es algo bastante habitual. Entonces, ocurre que en todos los lenguajes las palabras están codificadas o muchos conceptos están aterrizados en función de conceptos que se Sí. enseñan en la escuela invisible, en la escuela de las eras, la escuela Leonardo, hermética. Leonardo da Vinci también entra ahí. Claro, por supuesto. Claro, claro. Da A ver, Vinci. algún dibujo que tengas ahí medio loco que nos dibujes, así que nos digas esto, no Mira, sé, como antes Leonardo. de Leonardo dices, Sí, a ver. aquí tengo cosas, lo que pasa que ahora tendría que buscarlo, pero bueno, el propio hombre de Vitruvio tiene cosas muy interesantes. Yo quizás, eh,
Como no tengo... Él iba a una escuela alquimista también, ¿no? Alquimista. Eh, a ver, Leonardo tuvo muchas influencias. Entonces tenemos que pensar que estuvo, por ejemplo, desaparecido algunos años que nadie sabe dónde estuvo. Esto forma parte de la historia de Leonardo. Y luego estuvo trabajando para dos familias muy importantes en Italia, la familia Medici y la familia Sforza, que Sí. tenían lazos importantes con miembros de la curia, del papado, evidentemente, Ah, de ok. mucha gente que estaba imbrincada en la Escuela de las Heras. Es decir, que es una persona que estuvo muy bien conectada y que tuvo acceso a Wow. información, a conocimiento, que mucha gente pues no tiene de forma habitual, ¿no? Por ejemplo, muchos de los inventos de Ah, Leonardo se especula que podrían proceder de Herón de Alejandría, ¿no? Que fue un ingeniero, pues que, como comento, pues formó parte de la escuela griega de Alejandría y que era un genio, ¿no? Y a su vez se ah, dice que Herón se basó en tratados de ingeniería más antiguos todavía. Es decir, wow. que al final la Escuela de las Eras se llama precisamente, o la denomino la Escuela de las Eras, porque precisamente lo que es característico de ella es que el conocimiento se va legando de generación en generación, ¿no? De maestro a alumno, y que muchas de las cosas que se han plasmado en algunos de los libros de Leonardo proceden de enseñanzas de esa escuela, ¿no? Ok, ok, a ver, entonces nos quedamos en el cero, en el uno. Te iba a preguntar mejor del pentagrama de Leonardo, pero vamos a algo más sencillo si quieres. Yo te voy a mostrar Ah, adelante, adelante, adelante. un diagrama de Leonardo, lo que pasa que esto es algo que, para entenderlo bien, Sí, los que nos están siguiendo tendrán que verlo en el libro, porque lo voy a explicar de forma eso. muy, muy sucinta, pero es para que vean hasta qué punto los símbolos son utilizados, ¿no? Y nos impactan de una forma tremenda, ¿no? Amigos, amigas, compren el libro, por favor, Revelación de la Unidad. Wow. Si lo alcanzamos a ver ahí muy bien, querido, Adrián. Ajá, 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 sí, 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 sí. Bueno, estos son unos símbolos. Por un lado tenemos el hombre de Vitruvio de Leonardo. Sí. Por otro lado tenemos un dibujo, un diagrama, que es un diagrama que es complejo, pero que está fundamentado en el nombre de Yahvé, en el nombre del creador en hebreo. Eh, Esto ya te digo que lo tenía que explicar con calma en otro programa. Y esto que se ve abajo es la forma de un mandil masónico, Sí, el que es, compás, sí. esas faldas que llevan, sí, está formado por varios dibujos, el compás y la escuadra, ¿no? Pero este cuadradito con esa pliegue como de un sobre, ¿no? Sería lo que es un mandil masónico que llevan los masones atado a la cintura cuando hacen sus rituales, ¿no? Y procede y esto muchos masones que no lo saben de dónde sale, que procede de esta misma figura que tenemos aquí y que procede de ese mismo dibujo, o sea, de esa misma enseñanza que utilizó Leonardo para dibujar el hombre de Vitruvio, ¿no? Muy interesante porque, bueno, hay muchas cosas que se podrían explicar. Podríamos hacer un programa solo de esto. Pero Wow. esto, esto Oye, para... amigos, amigas, dentro de un mes vamos a hablar de ese para que nos sigan, por favor. Wow, mano. Esto son algunas de las cosas que los que nos están escuchando podrán encontrar en el Un libro La libro. revelación de la unidad. Vuélvelo a Que, mostrar, por favor, porque se está sumando mucha gente y todo. Vuélvelo a mostrar, por favor. Por la parte de atrás que viene, wow, man. Ah, bueno, ahí viene un relato de lo que describe, ¿no? exacto, y una pequeña descripción del autor. Pero bueno, yo quería mostrar Adelante, adelante. algún, 13 algún, años, 13 años se llevó, los que nos estén escuchando en escribirlo. Wow, man. 8 años de investigaciones y 5 años de tratar de entender toda esta locura que le llegó de números, de... Wow. Esto es uno de los diagramas, por ejemplo, del libro, ¿no? En el que explico Ajá. conceptos matemáticos, Pégalo un pero, poquito más, pégalo un poquito más en la pantalla, porfa. pero Ahí. para que vean Eh, nuestros wow. espectadores que realmente lo dibujé a mano para que fuera muy ameno, muy cercano, y luego todo esto, lo que se ve en el diagrama, está narrado, ¿no? O sea, no es algo
que luego vayamos a tener que entender como cuando íbamos a clase, sino que realmente luego está muy bien explicadito, ¿no? No, que Eh, lo sacaste de Google, lo pegaste y ya, ¿no? y ya, Wow. Adrián, ¿no? Y cuéntanos, en la portada puse una foto donde están así, ¿no? ¿Qué quiere decir esa foto? esta sí. Sí, Bien, en la portada de cuéntame. Facebook, sí. Este es un símbolo que se utiliza muchas veces, ¿no? El de OK, que se utiliza mucho en el mundo, ¿no? Pero si nos fijamos, si rotamos la mano y esto lo ponemos boca arriba y pongo las dos, a la gente le va a sonar si esto lo pongo encima de las rodillas y me cruzo de piernas, ¿verdad? Meditar, Luego sí. le voy a explicar de dónde sale Sí, eso del cruce de claro. piernas. En realidad esto es lo que en el Oriente se llama un mudra. Un mudra es una posición de los dedos que está conectando esas terminaciones nerviosas y que por lo tanto está haciendo fluir la energía vital del cuerpo en una dirección concreta, ¿no? Entonces, esto por un lado. Y este mudra en concreto es un mudra que ayuda a conectar con las energías de planos superiores. Esto por un lado. La segunda explicación ya es más matemática, mistérica, y esta voy a solo explicar una cosa y luego el resto lo descubriréis en el libro. Esto simboliza una circunferencia y estos tres dedos simbolizan la longitud el radio de la circunferencia, el número 3. ¿Vale? Por lo tanto, estoy explicando algo que tiene que ver con la Así. manifestación de la energía divina en la Tierra. ¿Vale? Wow. Y ahora voy a explicar otra cosa que está relacionada con eso. Energía, Eh, vibración y frecuencia. sí, señor. Que tiene que ver con la forma en que se puede representar simbólicamente el tetragrama, el nombre Yod He Vav He, Wow. ¿vale? Fíjense, esto es un diagrama que aparece en el libro también. Sí. Espérame, un favorzote, mira, apaga tantito tu lámpara y nos lo vuelves a mostrar. Se apaga correcto. Ahora sí ponlo. Ahí está. Sí, sí. Ahí se ve mucho mejor. ¿Vale? En este Sí. caso, fíjense que tenemos sería a la izquierda un trapecio y tenemos un lado que es el superior, que es Yod, que vale 10 de longitud. Abajo tendríamos uno que es Bab, que vale 6 de longitud. Y luego en los extremos, en el lado derecho e izquierdo del trapecio, tendríamos las dos Gs, que valen 5 cada una. Lo interesante de esto es que el grado de inclinación entre ese extremo del trapecio y lo que sería el corte de un rectángulo Sí. equivale al grado de inclinación del eje de la Tierra en función de el Sol. Es decir, Wow. que nos está explicando cómo entra la energía solar, la energía lumínica en la Tierra. Y esto es una alegoría preciosa porque en el fondo saben que cuando hablamos del Creador estamos hablando de la llegada de la luz a nuestra esfera de la realidad. Entonces, esto es algo que conocían todas las culturas antiguas y ahora voy a poner un ejemplo que yo creo que no va a dejar indiferente a nadie. Este es el mismo trapecio y esto que tenemos al lado es un faraón. Y Sí. miren Ah, el tocado que lleva y fíjense en el trapecio. wow. Y estarán viendo el símbolo del creador. Ay, Dios mío. Wow. Y esto que tenemos aquí son distintas manifestaciones de exactamente lo mismo. Los mudras y todo lo que nos dices, ¿no? Sí, no, pero fíjese que es el trapecio. Es el trapecio. El instrumento de abajo es el primer instrumento musical del mundo que viene de Babilonia. Y luego, si se fijan, también el dibujo que tiene es la semilla de la vida. Ah, sí, 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 Es sí, uno de sí. los dibujos, es uno de los dibujos de la geometría sagrada. Luego tenemos a un monje en posición del loto, y si se Sí. fijan las piernas, si lo miráramos desde arriba, están formando el mismo trapecio del Yod He Vav He, ¿vale? Lo mismo ocurre con el sacerdote caldeo que tenemos en el centro, y lo mismo ocurre con el sacerdote maya, el guerrero maya de la izquierda, en este caso con sus brazos. Esto, El trapecio que nos enseña, si quieres aprender tu luz. El no, trapecio que nos enseña. en este caso el trapecio lo que es una forma de codificar geométricamente esas cuatro cantidades que forman parte del nombre del tetragrama.
sea, es decir, esto lo que estoy afirmando es que ese conocimiento no proviene de la cultura hebraica, sino que proviene de una cultura que la antecedió a esta y a todas las demás, que es la cultura raíz. Por eso es uno de los motivos por el cual el libro se llama La revelación de la unidad, porque vengo a demostrar que esa cultura, que es una cultura primigenia, el legado de esa cultura es, digamos, luego la base desde la que se construyen todo el resto de culturas del mundo. No importa en la que miremos, todas se fundamentan en lo mismo. Sé Voy que a no poner... quieres decir Atlántida, pero me imagino que era Atlántida, ¿no? O sí sé que no lo quieres decir. Prende tu luz, Correcto. prende tu luz ahora sí. Sí, no, os iba a mostrar otra cosa antes de Ah, prender sí, la sí, luz. sí. Sí, sí, sí. Otra pequeña imagen. Este es un pilar jet del antiguo Egipto. Y si se fijan los espectadores, tiene el mismo grado de inclinación exactamente que el eje de la Tierra en función del Sol, de la luz del Sol, y es en el mismo grado de inclinación de los lados del trapecio, de Yod Wow, He, Baj He. qué investigación hiciste, qué bárbaro, Adrián. Y fíjense que las cuatro separaciones que tiene el pilar jet son las cuatro letras del tetragrama. Híjole, Y qué esto, ya le digo que, locura, es, man. que esto no es algo que solo procede de la cultura egipcia, sino que, como dije, nos lo encontramos en todas las culturas del mundo. Entonces, solo hay que saber mirar con la mirada adecuada, ¿no? Me dejaste de a cuatro, man. Te iba a hacer una pregunta que no se vale, pero ¿te lo enseñó un rabino eso? ¿O cómo te nació? ¿Lo leíste? No. ¿Qué matemáticas tuyas reveladas? ¡Wow, man! Mira, lo del tema del trapecio en concreto lo aprendí leyendo libros antiguos. Estaba investigando libros de masonería Sí, y encontré a un autor del siglo finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que estuve haciendo una investigación de masonería arqueológica, como decía él, ¿no? Que en realidad viene a ser conocimiento de la escuela de las eras, pero en este caso, pues bueno, muchas de las enseñanzas olvidadas o perdidas, ¿no? Y pues uno de los símbolos que él mostraba era esta figura geométrica, ¿no? Y bueno, pues yo ahí había avanzado muchísimo en mi investigación y pequeñas piezas que vas encontrando en un lugar y en otro te ayudan a juntar, ¿no? Eh, lo que es digamos, la imagen mayor del puzzle. wow. Adrián, ¿con qué quieres terminar el programa del día de hoy? Este programa yo lo voy a ver 3 o 4 veces, voy a apuntar muchas cosas. Qué bárbaro. Vuelve a mostrar tu libro, por favor, y qué nos puedes decir más de él. Bueno, a ver si yo sé, a ver si sé la respuesta. La revelación de la unidad es que todo al final somos uno. La humanidad es uno al final y todo es uno. Que nada más damos una vuelta para llegar ahí, ¿no? Correcto. Yo lo que quería explicar muy brevemente cuál es el otro motivo por el cual le llamé la revelación de la unidad, Sí, y es que investigando profundamente todas esas culturas del mundo, y especialmente la cultura hebraica, que uno de los elogios grandes que hay que hacerle es que ha conservado de forma muy pura correcto. toda su tradición, y eso nos ha permitido o nos va a permitir en el presente redescubrir ciencia y tecnología que ahora mismo solo, digamos, nos podemos imaginar a través de la ciencia ficción, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay explicado dentro del libro es una relación matemática que se produce entre tres proporciones fundamentales. Una es Dinos, el número pi, adelante, ot- adelante, adelante, otra es adelante. la proporción áurea, o sea, de Golden Mean, el número de oro. ¿Cuál es la proporción áurea? Pi, ok, pi es el 3.1416, ¿no? Sí, Sí. la proporción áurea es 1,618033988 Ah, sí. y sigue. Ok, cuando dividimos 5 entre 3, 3 entre 2 y 2 entre uno, Sí, esa es la etcétera. secuencia de Fibonacci. Esa es Sí, la el secuencia de Fibonacci, Fibonacci. de ahí Sí, sale el 1.6. Ok, exacto, ok. exacto. Pi, Que por cierto, sí, iba a comentar que a Fibonacci, de Fibonacci podríamos hablar un día también.
Hay mucho que contar sobre Fibonacci. Entonces es pi, número pi Sí, que es 3, 14, 16. 15, bueno, es 15, 9, 2 y sigue. Eh, luego tendríamos la proporción áurea, que es 1,6, 1,80, 33 y sigue. Sí, Y luego tendríamos el número e, que es la base de los logaritmos naturales, eh, que para que me entiendan los espectadores es la proporción que nos sirve para hacer el cálculo de las matemáticas superiores, del cálculo diferencial. ¿Vale? Nos ayuda con el cálculo diferencial. Entonces, sintetizando, ¿qué significan esas tres proporciones? Desde un punto de vista estrictamente fenomenológico. El número pi representa la forma más económica, que las cosas aparecen en este mundo, la esfera. La proporción áurea es la manifestación de la vida, por lo tanto tenemos forma, vida, y el número e es la manifestación de la expansión. Explica cómo se expanden las cosas de forma natural en un universo. Entonces, estas tres proporciones he encontrado una ecuación algebraica que luego se traduce en geometría, es decir, una relación matemática que la relaciona a las tres, además es bastante sencilla, bastante simple, eh, que es la base del conocimiento de todas las culturas de la antigüedad. Eso es lo que codificaron todas ellas. Y esa relación matemática, que es bellísima además, nos va a permitir construir una nueva ciencia y una nueva tecnología en el futuro. qué libro, mano, qué libro. Wow. No, 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 no. Increíble, quedé impactado, Adrián. Todo esto sucedió en 13 años. Ha sucedido en 13 años. Así es. ¿Sigues dando consultorías de psicólogo o ya te estás dedicando a conferencias? ¿Cómo es tu vida al día de Bueno, hoy? me estoy enfocando más, ahora que he lanzado el libro, en todo esto. Entonces, lo que sí probablemente vaya a lanzar en unos meses es un Ajá. programa en el que aunar enseñanza psicológica con enseñanza de la Escuela de las Eras, con también pautas para cambiar nuestros hábitos de vida, hábitos alimenticios y demás. De alguna forma es esa alineación que yo explicaba antes entre emoción, cuerpo, mente y acción, eh, digamos que es como un preparatorio para que eso pueda suceder, ¿no? Y a ese programa se va a llamar Metamorfosis. Y eso es lo que ando preparando ahora. Espero llegue a México, si no sé dónde lo vayas a pasar, si no, mándamelo a mí, yo con mucho gusto lo subiré. Una de las cosas que creo es que nacimos para bendecir, que si hemos aprendido algo para el bien de la humanidad, que sea distribuido siempre, para que cambie nuestra forma de pensar, para ser mejores personas, amantes del prójimo. Y el otro día te lo dije por teléfono y te lo digo también, te quiero como amigo, creo que wow, fíjate que durante la entrevista, bueno, no, no sé si la gente lo sienta o algo, se siente quién eres, siento tu amor, siento tu energía. Y, y si pasó esto en tus sueños hace 13 años es porque pues, las cosas sobrenaturales suceden, amigo. Entonces, pues fuiste llamado a enseñarnos esto y todo es lo que te falta. Entonces, eh, eh, pues que toda esa energía, esa sabiduría que tienes, siempre la des a conocer para que nos amemos más, para que lleguemos a la unidad otra vez, Solo voy a dar un pequeño mensaje antes de acabar, Eduardo. Uno. a lo que quieras, es En tu programa. hebreo hay dos palabras que valen 13. Una Ahabá, es... perdón, pero no, exactamente. dilas tú, no dilas tú, amigo. Dilas. Ejad, que es unidad, y Ahabab, que es amor. Y 13 más 13 son 26, que es Yahvé. Amigo, quedé impactado, voy a aprender demasiado de ti. Y por favor, a todos los que estén nos viendo, por favor compren el libro, ya está en amazon.com. Lo pueden comprar aquí en México y de Estados Unidos nos lo mandan a México. Créanme que les va a impactar la vida. Ya, este fue un pequeño resumen
Cuando hice las previas con Adrián, decía, es que no sé por dónde irme, Adrián, tienes, en tu libro habla de muchas, muchas, muchas cosas. Creo que va a impactar la vida de cada quien que la lea, se lo recomiendo y estoy haciendo un pacto ahorita con él de cada mes hacer un pequeño resumen de su libro que creo que está impactando nuestras vidas y lo va a hacer en grande. Hoy aprendimos demasiado. Espero vean este video 20 veces, multiplíquenlo con el libro de las demás personas. Si tienen preguntas para Adrián, háganoslas saber también y yo se las voy a ir planteando con mucho gusto para la próxima entrevista. ¿Y con qué te quieres despedir, Adrián? Solo querría hacer otra pequeña reflexión y es decir que todo lo que he explicado hoy, que no es un conocimiento que me pertenezca a mí, que todo en el fondo son redescubrimientos, que nadie descubre nada, yo no poseo nada de eso, sencillamente soy un usufructuario de ese conocimiento. Como Wow. decía Platón, todo conocimiento es recuerdo, ¿no? Y ese es el mensaje, creo. ¿Quieres dejar algunas redes o ya están saturadas las tuyas? ¿Dónde te pueden No, 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 contactar? está bien. Los que quieran me pueden seguir en mi Facebook, que es Adrián García Bona. Esos son mis dos apellidos. El segundo es Bona, ¿no? Adrián García Bona en Facebook. Y luego mi página personal, que recién la estrené también, es adriangarciabona también.com. Eh, ahí me pueden seguir, me pueden contactar también por correo electrónico, bueno, y me pueden escribir por Facebook bueno, yo encantado de compartir con todo el mundo. Me quiero despedir haciendo así. Amigo, amigo, en hebreo es Javerí, Javer es amigo, Javerí, cuando le pongo la I es mío, pertenece a mía. Javerí, Shalom, que Dios te bendiga demasiado y estamos en contacto. Javerí Shalom. Nos Estamos en vemos, contacto. amigos, nos vemos todos. Bye. Bye.